Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Quién estuvo el domingo pasado? Yo estuve. Ah, bien, sí, yo fui el que hablé, así que estuve. Bueno, ¿se acuerdan de qué hablamos? No. ¿Más o menos? Bueno, ahí van a poner el cartelito porque pensé que esta vez se había borrado. Así que el cartelito que teníamos como introducción. Vamos a hacer un pequeño repasito rápido para refrescar la memoria de qué es lo que hablamos el domingo pasado. El cartel que ya va a aparecer dice: no importa cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Esto era una declaración que había hecho un misionero en el año 89, allí en un congreso misionero en Mar del Plata. El misionero es indio, y él dijo esta frase refiriéndose a una familia de 10 personas china que comían arroz todos los días. Los chinos comen arroz todos los días. Entonces todos trabajaban menos la esposa, pero la esposa agarraba todos los días 10 tazones de arroz, los ponía en una olla, luego de allí metía el tazón y sacaba uno, y lo separaba y lo guardaba. Luego, pasado el tiempo, claro, los domingos cuando iban a la iglesia todos ofrendaban y la señora también ofrendaba, pero no trabajaba, no tenía ingresos. Entonces un día el esposo le dice: ¿de dónde saca la plata para llevar a la iglesia? Entonces le dice: ¿ustedes tuvieron hambre? ¿Les faltó la comida? ¿Comieron cada uno su porción? Sí. Bien, yo hacía esto. Entonces separaba y a fin de mes vendía todo lo que había juntado, ese tazoncito de todos los días, y de allí sacaba su ofrenda. No importa cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Y una de las preguntas que teníamos era: ¿por qué dar? ¿Por qué tenemos que dar dinero a la iglesia? ¿Por qué tenemos que dar dinero a Dios? Y entonces, primero era porque todo es de Dios, aún nosotros. Todo, absolutamente todo, es de Dios. Nuestro sueldo, nuestros honorarios, alquileres, todo lo que nos ingresa. Incluso pusimos el ejemplo de las señoras o señoritas que venden Avon. Ahí tienen un ingreso porque cobran por eso. También de allí deberían separar para darle al Señor. Y lo segundo era porque Dios lo ordena. No solo porque todo es de Dios, sino porque Dios lo ordena que debemos dar, y no es un asunto de preferencia o voluntad, sino que es un mandamiento de Dios, que debemos ofrendar, que debemos dar el diezmo. Lo tercero era que por sus efectos en nuestra vida espiritual, y nada ofrece una prueba más genuina de nuestro amor al Señor o hacia otros que el ser generosos con el dinero que el Señor nos da. Y después era el tema cómo debemos dar. Y ahí decíamos que en 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, estaba el hecho de la enseñanza de cómo dar. Decíamos que era como una gracia, había que dar aún en la pobreza, y pusimos el ejemplo de esa viuda que fue al templo cuando estaba Jesús y los discípulos, y todos iban y ponían plata allí, pero la viuda fue y puso una sola monedita nada más. Y entonces esta no puso nada. Y Jesús dijo: ella puso más que todos los otros, porque puso casi de lo que no tenía. Y también que antes de dar el dinero también debemos dar nuestro ser. Y tendría que ser con generosidad, con liberalidad y con determinación y alegría. Y los principios de cómo debemos hacerlos estaban en 1 Corintios, capítulo 16, verso 2, que allí da 4 cosas de cómo debemos dar. Una de esas, según el versículo bíblico, ¿alguien lo tiene y lo puede leer? A ver. Entonces tengo que leerlo yo. Bueno, lo leo yo entonces. 1 Corintios, capítulo 16, verso 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y aquí tenemos que hay una regularidad, cada primer día de la semana, o sea, es regularmente. También tenemos que no es una cosa grupal el hecho de ofrendar, sino que es individual. Dice: cada uno de vosotros. Individualmente debemos poner nuestra ofrenda.
También sistemáticamente, porque dice ponga aparte algo. O sea, ir regularidad, individualidad y también poner aparte algo, ir separando. Y proporcionalidad era según haya prosperado. Dice, según hayas prosperado, tenés que guardar para darle al Señor. Y hoy vamos a pasar ya básicamente y directamente a lo que la Biblia enseña en cuanto a esto de dar. ¿Y qué dar? La Biblia habla de que debemos dar diezmo, habla de que debemos dar ofrendas y también colectas y ayuda personal. Eso habla la Biblia. Entonces, decíamos también una frase el domingo pasado, hablando esto de dar al Señor y de cuánto dar, que alguien había dicho, fija tus ofrendas conforme a tus ingresos. No sea que Dios fije tus ingresos conforme a tus ofrendas. ¿Entienden la diferencia? Bien. Entonces, lo primero es, ¿cuánto debemos dar? ¿Cuánto tengo que dar? Yo mientras voy a ir hablando también, tal vez me voy a permitir dar algunos ejemplos o cosas que me han pasado en la vida personal o en la familia y también cosas que hacemos en la iglesia que yo me congrego en Córdoba. No sé exactamente cómo se maneja ese tema de ofrendas y cosas acá, así que yo me voy a decir lo que hacemos allá, pero cada iglesia en particular tiene una forma de administrar el dinero, de hacer las cosas. Pero lo que dice la Biblia es para aquellos o para nosotros, es para todo lo mismo. Así que lo primero es el diezmo, el 10% de todas las cosas. Es de Dios y no es dar a Dios, sino que es una parte indiscutible del pacto de Dios hacia nosotros. No se puede nada discutir. Mire, Levíticos, capítulo 27. Libro de Levíticos, capítulo 27. Vamos a leer varios versículos porque vamos a tratar de basarnos en lo que Dios nos dice en su palabra respecto al tema y no en opiniones humanas. Dice así el versículo 30 de Levíticos 27, este pasaje lo leímos también el domingo pasado, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Habíamos dicho que todo es de Dios. Aquí Levítico dice que el diezmo y los frutos de la tierra, los de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Y el 31 dice así, si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, bajo la vara es la manera que tenían ellos de contar el ganado. Pasaban por abajo una vara y lo iban contando. Entonces dice, y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Así que, dice el 30, que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, de Jehová es. Y después hace una aclaración la Biblia allí, que nosotros la hicimos también el domingo pasado. Decíamos que nosotros tenemos que ir guardando, separando para poder ofrendar. Pero también cuando tenemos nuestros ingresos, debemos separar el 10% para dárselo al Señor. Y pudiera llegar a ser que tenemos una necesidad y no tenemos más, se nos acabó el sueldo y tenemos ese dinero ahí guardado que es del Señor. Acá dice que yo lo puedo usar, ese dinero, pero lo tengo que devolver sumándole la quinta parte. Así dice. Y todo diezmo de vacas, si alguno quiere rescatar, añadirá en el 31 la quinta parte de su precio por ello. O sea, si tenés una necesidad, Dios no te va a decir no, lo podés usar, pero lo tenés que reintegrar más la quinta parte. También decíamos que pasa, decíamos que era con regularidad, o sea, cada primer día de la semana. ¿Qué pasa si yo no vine a la iglesia este domingo? Por lo tanto, no puse mi ofrenda. Bien,
No es que, uy, qué lindo, me quedó algo más en el bolsillo. No, es de Dios. El próximo domingo tengo que traer eso más lo que prosperé en la semana. Eso es lo que dice la Biblia. Tajante, la Biblia es así, lo dice ella, lo dice Dios. Ahora, vamos al Deuteronomio capítulo 14. Y el verso 22. Fíjense lo que dice. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de las manadas y de los ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Indefectiblemente diezmarás todo. Entonces, acá me está diciendo que sí o sí yo tengo de todo lo que tengo, y acá nombra algunas cosas, dice el diezmo de tu grano, de tu vino, y yo decía, bueno, si tenés una verdulería y vendés la fruta y la verdura, de lo que te da eso, de un alquiler, de, no sé, de un depósito que tengas en el banco, un plazo fijo, de lo que sea, el porcentaje del 10% de eso, de tu ganancia que tengas allí, es del Señor también. Ahora, alguno me va a decir, sí, pero vos estás leyendo citas del Antiguo Testamento y eso está dirigido al pueblo de Israel y ahora nosotros estamos viviendo en épocas de la gracia. Entonces, eso era para los otros, no para nosotros. Era para aquellos de allá en aquel tiempo. Pues verán que el Señor Jesús vino no solo a morir en la cruz, sino a cumplir absolutamente toda la ley, ¿verdad? Ni una tilde cayó sin que él la pueda cumplir. Entonces, Jesucristo no derogó este mandamiento de tener que dar el diezmo. Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento y lo que dijo Jesucristo. Mateo capítulo 23, verso 23. Este capítulo de 23 viene hablando de varios ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Y en el 23 dice, ay de vosotros, ¿lo tienen? Sí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, y después ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo allí, miren, ustedes tienen menta, tienen eneldo, tienen comino y se preocupan mucho, porque esas eran cosas chicas, en sacar el diezmo de eso. Pero se olvidaban de cosas más importantes como la justicia, la misericordia y la fe. Y el Señor Jesucristo le dice, es necesario hacer sin dejar hacer aquello. O sea, hacer esto, la justicia, la misericordia y la fe, pero también de dar el diezmo, de todo lo otro. O sea, Jesucristo no lo derogó, Jesucristo lo mantuvo. Entonces, esta enseñanza que era para los judíos en el Antiguo Testamento también es para nosotros hoy, de tener que fijar nuestro diezmo. ¿Y saben qué? Miren, si dan vuelta a la página allí en el último libro del Antiguo Testamento, al ladito de Mateo, Malaquías, el Señor lo reclama. Fíjense, Malaquías capítulo 3 y el verso 8 dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta. Pues vosotros, dice Dios, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ahora Dios les hace una propuesta. Traed todos los diezmos al alfolí, traed todos los diezmos al templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ustedes me están robando, dice Dios. ¿En qué te robamos?, le dice el otro. Me están robando en los diezmos y en las ofrendas. O sea, no le estaban dando a Dios la parte que le correspondía. Es más, cuando venían al templo, ellos tenían que traer su corderito, todo para matarlo. Si no le alcanzaba para un cordero, la Biblia habla de que podían traer unas palomas, harina, vino, distintas cosas para dar su ofrenda. Y ¿se acuerdan cuando Jesús volteó la mesa de los cambistas y todo eso y las monedas? ¿Saben qué pasaba allí? La gente, y se habían avivado, eran medios argentinos los que estaban ahí. ¿Por qué? Cuando la gente traía su corderito, lo inspeccionaban, porque tenía que estar impecable, sin mancha, ni una patita menos, ni cortadita, ni chueco, nada. Tenía que ser perfecto. Entonces, los sacerdotes que estaban allí, no, este tiene un defecto, y le buscaban la quinta pata al gato y no se lo dan. ¿Por qué? Porque ellos le vendían uno ahí, para tener ganancia propia. ¿Entienden? Entonces, le estaban robando a Dios y le estaban robando a la gente. Y Dios dice, esto no puede ser así. Ahora, la gente no traía sus ofrendas y Dios le dice, ustedes me están robando. Y dice, pruébenme, porque a veces la gente, y nosotros a mí me supo pasar en mis años jóvenes, que hace muchísimo de eso, no hace poco. Voy a cumplir 62 años ahora el 17 de diciembre. Así que capaz que el 17 esté por acá, acuérdense. Y yo decía, trabajaba y por ahí medio que no me alcanzaba tanto, entonces me gastaba toda la plata y no traía. Pero así me fue, hasta que aprendí la lección. Porque Dios dice, probadme, traed los diezmos a mi casa, haya alimento, y van a ver ustedes si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Prueben, denle a Dios y van a ver lo que Dios va a hacer después. Esto no quiere decir, como se anda diciendo por allí, que le doy 10 al Señor para que el Señor me dé 20. No es así, porque para que el Señor te dé, vos tenés que estar en plena comunión con el Señor, fundamentalmente, tener una vida íntima con Dios, de oración, de estudio bíblico, de estar bien con Dios. Cuando vos estás bien con Dios, Dios cumple sus promesas y no te va a faltar absolutamente nada, porque Él es fiel. O sea, no des para que Dios te dé, da por amor, porque Dios te lo pide. ¿Entendés? Pero el Señor dice, vos me das y probadme, vas a ver. Y te voy a abrir la ventana de los cielos. Eso es en cuanto a lo que sería el tema del diezmo. Pero después también hablábamos de que debemos ofrendar, que no es lo mismo que el diezmo. El diezmo es el 10% de todos mis ingresos. La ofrenda se da según la bendición de Dios y nuestras posibilidades. Porque se acuerdan que leíamos ahí en Corintios, según hayas prosperado. Eso vamos a separar. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16 y el versículo 17 dice así. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Porque está hablando de las veces que tienen que venir al templo. Dice en el 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. O sea, vas a traer una ofrenda conforme a Dios te haya prosperado en la semana. Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, verso 68. Dice así, 68 y 69. Y algunos de los jefes de casas paternas
cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y algunos de los jefes paternos, entonces, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para reedificar el templo. Miren, y acá vean una cosa que nos pasó a nosotros allí en Crisol. Hace unos años atrás, nuestra iglesia en Crisol era más o menos como este salón, poquito más largo nada más, pero este ancho habrá tenido unos 5 metros más, no sé, largo. Si vos querías estar en la reunión sentado, tenías que irte muy temprano, porque la gente, si vos llegabas tarde, te iba a tener que quedar parado en la puerta y en la vereda, porque era mucha la cantidad de gente que iba. Entonces no tenías lugar. Y entonces empezamos a orar para buscar un lugar y poder construir un nuevo templo. Bien, se consiguió el lugar a 2 cuadras nada más de donde estábamos. Y ¿se acuerdan de la crisis del 2000, 2001? ¿Verdad? Era peor que esta. Peor que esta. Pues bien, éramos más o menos unas 200 personas en la iglesia y cada uno voluntariamente trajo una ofrenda y se comprometió delante del Señor a traer, algunos el valor de una ventana, otros el valor de una puerta, y las familias más humildes se juntaron con otras familias humildes y entre ambas compraron los cables para la electricidad y cosas así. Y construimos un templo para 600 personas en plena crisis y sin pedir un peso prestado. Y esto es lo importante, sin dejar de enviar las ofrendas a los misioneros que la iglesia tiene en distintos lados. Nuestra iglesia teníamos en ese momento un matrimonio de misioneros en el Amazonas, en Brasil, teníamos misioneros en las sierras de Córdoba, teníamos misioneros en Angola, y el Señor nos fue proveyendo para hacer el nuevo templo, porque cada hermano, según sus fuerzas, trajo voluntariamente una ofrenda delante del Señor. A veces se hacían promesas de fe, decíamos, y entonces decían los hermanos, bueno, yo voy a poner durante 5 meses 100 pesos. Y los 5 meses el hermano traía sus 100 pesos, sin dejar todos los domingos de ofrendar según haya prosperado y sin dejar de dar su diezmo cuando tenía su ganancia. Fue una muy buena experiencia. También toda la iglesia, los sábados y los feriados, prácticamente toda la iglesia estábamos allí y revocamos, pusimos los cables, pusimos el agua, poníamos los vidrios, pintamos y entre todos construimos el templo para el Señor. Así que se puede. Ustedes tienen un terreno grande, he visto los planos de lo que hay que edificar y eso se edifica con dinero. Pero el Señor lo va a poner, pero ustedes son los que el Señor va a usar para que eso se haga. De corazón lo podemos hacer y el Señor va a ir prosperando cada una de las cosas que nosotros hagamos. Bien, vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Estamos hablando de ofrendas. Hechos capítulo 11. El versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno, no todos juntos, sino cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En Judea había en ese momento una gran hambre, un problema bastante grande para todo el mundo, y los discípulos decidieron voluntariamente, determinaron enviar un socorro a los hermanos conforme a ¿qué? A lo que tenían. Conforme a las fuerzas que tenían, ellos dieron para el Señor. Y por último, bueno, el de Corintios 16:2, que ya lo hemos leído. Así que en el Antiguo Testamento los israelitas daban diezmo, daban ofrendas para la fiesta, para el tabernáculo, para los pobres. Otra de las cosas que nosotros tenemos allí en la iglesia de Crisol es un ministerio que le llamamos Ministerio de Ayuda Mutua.
¿De qué se encarga este ministerio? Bien, la congregación es grande y la ciudad es grande y es difícil, a veces no hay trabajo y hay hermanos que tienen necesidad. Este ministerio es el que detecta a los hermanos que están en necesidad y una vez al mes se va a los mayoristas, se compra mercadería al por mayor, los hermanos preparan en la iglesia un bolsón de mercadería y le llevan a esta familia un bolsón de mercadería para ayudarles. Y esto lo hacemos, los que saben, bueno, son los pastores y hay 2 matrimonios encargados de este ministerio, más una persona más que les ayuda. No andan diciendo, mira, al Juancito le llevamos un bolsón. Eso no se dice. ¿Por qué? Porque también pensamos en la integridad de la persona, en que la persona se sienta bien y no se sienta así. También este ministerio, que tiene la iglesia le da se pasa en el tercer domingo del mes, en las ofrendas, la ofrenda, además de la ofrenda normal de la iglesia, se pasa otra bolsa extra donde se depositan las ofrendas para este ministerio. O sea, usted deposita la ofrenda que le corresponde más un extra para este ministerio. Entonces, si el hermano se quedó sin trabajo, tiene que pagar la luz. ¿Y cómo lo paga si no tiene trabajo? Entonces, este ministerio le presta el dinero para que pague la luz. Cuando tiene trabajo, lo tiene que devolver. Hay digamos, ¿cómo se dice? Un pozo, una base, y eso se va manejando para el pago de alquiler, pago de la luz. Si hace falta medicamentos, se buscan los medicamentos. Gracias al Señor hay médicos y doctoras dentro de la iglesia, así que de alguna manera de los visitadores médicos se recoge esto y también ayudamos con esto. O sea, es una forma de poder dar al que está necesitado. Y le vamos colaborando con esto. Cuando consigue el trabajo, ya no se le lleva más nada, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo que debo ofrendar? Bien, 1 Corintios 16:2 decía que la prosperidad determina la cantidad. Según hayas prosperado, ese es el parámetro para poder dar la ofrenda. El porcentaje para algunos será más, para otros será menos, pero el Señor ve tu corazón y vos no digas, apenas tengo 5. No importa, es lo que el Señor te dio y lo que el Señor te prosperó, vos dale al Señor lo que es del Señor. Dar el 10% no nos libera de la responsabilidad del 90%. Por eso dice eso, no importa cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. ¿Qué estás haciendo con el 90% después del diezmo? Eso es importante saberlo. Miren, hay una cosa, nosotros a veces hacemos una enseñanza así por ejemplo, del uso del dinero exclusivamente en cuanto, por ejemplo, tarjetas de crédito. Nosotros le recomendamos a la congregación que no use tarjetas de crédito. ¿Saben por qué? ¿Es fácil ir a comprar con la tarjeta de crédito o no? Les gusta tener una tarjetita de crédito, ¿no? Ustedes van, le venden lo que quieren y después llega a fin de mes. Y no, pero lo compré en 5 cuotas. Pero lo que vas a comprar mañana también lo vas a comprar en 5 cuotas, en 6, en 7, y se te van acumulando y se te van acumulando. Con la tarjeta de crédito, ustedes están gastando el dinero que no tienen y que no saben si van a tener. Porque si se quedan sin trabajo, ¿con qué van a pagar la tarjeta? En cambio, si uno es previsor, y les enseñamos esto también, miren, es una cosa muy simple que ustedes lo pueden hacer para administrar bien su dinero. Una pequeña planilla donde van a poner el ingreso que ustedes tienen mensualmente o aproximado. Entonces, ¿qué tenemos de común en la casa? El pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, pagar el cable, pagar el celu. Sí, el internet. Bien, esas son cosas que todos los meses la tenemos. Entonces, ustedes tomen las últimas 6 boletas que pagaron de eso. Las suman. Las 6 boletas las suman. La dividen por 6 y eso les va a dar un promedio de lo que ustedes van a necesitar este mes para pagar eso.
No es exactamente lo mismo, pero ya tienen una idea. Ah, bueno, yo gané 5.000, pero tengo que pagar, según esto, aproximadamente 100 de luz. Con el gas, con todas las cosas que tienen que pagar, hacen lo mismo. Y les va a dar un promedio del gasto que ustedes van a tener. Entonces, lo suman y me está sobrando poco, me está sobrando mucho, ¿cómo llego a fin de mes? Bueno, vamos a recluir esto, nos vamos a cuidar en la luz, esta semana no vamos a planchar tanto ni vamos a lavar tanta ropa porque gasta luz, ¿o no? Y de esta manera nos vamos administrando, porque hay que ser ordenados. Dios es un Dios de orden y no podemos despilfarrar lo que Dios nos da. Y otra cosa que es común, y yo no digo que no lo hagan, pero a veces la gente se queja que no llega a fin de mes, pero ustedes van a su casa y todos los días se toman una Coca-Cola en la mesa. Una Coca-Cola hoy, ¿cuánto vale? 200 mangos vale. Una Coca-Cola por lo menos, ¿o no? 200 por 30, ¿cuánto es? $1. O sea, son $30 al mes. ¿Entienden? Hay otras opciones. De vez en cuando un gusto y lo que sea. Pero ustedes tienen que saber que el 90% lo tienen que saber administrar y bien. Porque Dios no los hace dueños de las cosas, dijimos el domingo pasado, sino administradores. Entonces tienen que administrar bien lo que Dios le da y ser prudentes. Ustedes saben, bueno, y en esto de ser prudentes, por ejemplo, no es que yo hoy digo, uy, se me rompió la zapatilla y me tengo que comprar una zapatilla. Yo me estoy dando cuenta que la zapatilla se me está gastando y que voy a tener que comprarme zapatilla, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale un par de zapatillas? Depende de la marca, depende de lo que sea. Vamos a poner un promedio de 5.000 pesos. Entonces, yo el mes que viene, el otro me tendría que comprar un par de zapatillas. Bien, hoy separo un poquito, después separo otro poquito, y cuando llegue el momento de comprarme zapatillas, voy a tener capaz que hasta la mitad de lo que vale la zapatilla. Entonces no tengo que desembolsillar de lo de ese mes todo junto para comprarme la zapatilla, porque ya fui previendo. Y tener el efectivo en la mano, por lo menos en Córdoba se usa, yo voy, ¿cuánto vale? 5.000. El de al lado vale 4.000. Si me la hace a 4, te la compro. Y voy buscando el precio, porque yo tengo el efectivo en la mano. ¿Entienden? Con el efectivo en la mano, ustedes ponen el valor de las cosas. ¿Algunos le van a bajar o no? En Córdoba tenemos esa gran ventaja de que, por ejemplo, si yo necesito comprar algo determinado, hay avenidas o calles que tienen esos productos nada más. Si usted quiere comprar un mueble, hay una calle de mueblerías. ¿Quieren comprar un repuesto de auto? Hay una avenida, un negocio al lado del otro, de los dos lados, nada más que repuesto de auto. ¿Quieren comprar moto, repuesto de moto? Una calle llena de motos y repuestos de moto. Todo así está, sectorizado, en la mayoría. Entonces, vos vas a este negocio y vale 5, vas al lado vale 4.90, va al otro 4.80, y bueno, el mismo producto. O sea, hay que buscar el precio, hay que caminar un poco más. Pero es la forma de administrar el dinero que Dios te da y ser responsable con ese 90% que te está dando Dios, porque te lo da Dios. Entonces, la planillita es fácil de hacer, coloco todas las cosas que tengo y el promedio de lo que voy a gastar. Entonces ya sé cómo van a estar mis ingresos y egresos dentro de ese mes. Ahora, después de cubrir nuestras necesidades, está la opción más porcentaje para las ofrendas o más para mis gustos personales. Eso lo decide cada uno. ¿Entienden? Manejo bien el 90%, pero si yo administro bien, me va a sobrar. Con lo que me sobra yo determino, puedo dar más ofrenda. Mira, aquel hermano está medio flojo con el trabajo. ¿Puedo ir y darle una ofrenda al hermano? ¿Entienden? O una ofrenda para determinadas cosas. Y Dios no es deudor de nadie. Aparte del diezmo y las ofrendas, que son responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, Dios ha dado a algunos el don de dar. Así dice en Romanos 12:8. Algunos tienen el don de dar y son más generosos y lo hacen. Ahora bien, lo tercero es colectas. Las colectas son esfuerzos adicionales que se realizaban en el Antiguo Testamento para la construcción del tabernáculo, del templo, para necesidades, en el caso de los hermanos de Judea, y son aportes que se realizan por cosas puntuales. Por ejemplo, vez pasada, esto que había pasado acá en el Maitén, ¿se acuerdan? Los incendios en marzo, todo, con Eduardo y, ¿cómo se llama el hermano? Plen.
habíamos visto la necesidad de que esta gente le estaban construyendo esos albergues. No lo construyeron nada, pero otra historia. Entonces, Eduardo, dije, bueno, ¿cómo ayudamos a estas personas? Bien, me habló a mí y él por otro lado, y se compraron frazadas, un montón de cosas que la tiene para llevar, y yo hablé en nuestra iglesia allá, y le digo, mira, le están haciendo una cabañita así, porque me habían pasado los planos, está pelada adentro, y le podríamos hacer una alacena, porque no tienen. Así que los hermanos, yo le pasé el informe a los hermanos y los hermanos enseguida nomás empezaron a llamar por teléfono y yo te puedo ofrendar tanto, yo te puedo ofrendar tanto. Fuimos a Lisi, otro hermano que es arquitecto, me hizo el plano de la alacena con las medidas. Fui a Lisi y le digo, mira, necesito hacer esto, 10 de esto. Me cortaron toda la madera, nos juntamos en la iglesia con los jóvenes, armamos 10 alacenas y ahí las tenemos para ir a ayudar y entregar a estas personas. Así como lo que tiene Eduardo guardado acá para llevar. Eso es una colecta y eso es para ayuda personal a una cosa determinada, que la iglesia lo puede hacer y cada uno en particular también lo puede hacer. Después está la ayuda personal, que el Señor enseña en Mateo 6, verso 1 al 4. Dice así, verso 1 del 6 de Mateo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que me está diciendo acá es, no hagas alarde de lo que estás haciendo, de nada. Si no, no vas a tener recompensa, dice. Y en el 2 dice, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, vos podés hacer una ayuda personal a alguien determinado, pero no tenés que andarlo divulgando. Es algo entre vos y esa persona, le das la ayuda y el Señor te va a recompensar por eso. Vamos terminando. ¿A quién dar y por qué dar? Si damos solo para ayudar a la iglesia o para algún necesitado, eso va a ser pura caridad. Ahora, si vos lo das para Dios, es adoración. Es una adoración a Dios. Al pasar la bolsa, según sea nuestro estado espiritual, será el sentido que le estaremos dando al aporte que estamos haciendo. El destino de los fondos de la iglesia, lo que ustedes ponen en la ofrenda, en nuestro caso en Crisol allá tenemos, se llama un equipo de administración, son como 4 o 5, los que cuentan el dinero y los que llevan todo el control de los gastos y esos y la distribución de las ofrendas. Apoyamos a misioneros, tenemos un matrimonio jovencito en Rusia, ellos están trabajando allí haciendo traducción bíblica para un sector en Rusia donde no tienen ni siquiera un texto bíblico escrito, nada. No hay nada en ese idioma. Y ellos están allí haciendo la traducción de textos y cosas para ellos. Tenemos, a Pablo y Salma, son misioneros en el Amazonas, que ahora están en Crisol. Tenemos a una chica, May Toranzo, que en este momento está en Venezuela y en toda esta zona allí, dictando cursos y enseñando a las iglesias de aquel lugar cómo trabajar con niños y organizando toda esta labor. La iglesia la está sosteniendo. También tenemos misioneros en las sierras, que también le está sosteniendo la iglesia, y también la iglesia determina cierta cantidad de dinero para cada ministerio. O sea, para los jóvenes tienen cierta cantidad, para el departamento de niños, y esta administración es la que se encarga de eso, y de cuando lo que han hecho es un parámetro, porque ¿cuánto le doy?
Entonces, ¿cuánto y cuándo le aumento lo que le estoy dando? Porque no le puedo dar siempre lo mismo. Entonces han tomado, por ejemplo, un gremio, que creo que es el de la construcción. Entonces, cada vez que el gremio de la construcción aumenta, le aumentan a los misioneros y a todos para que sea algo equitativo. ¿Entienden? Eso cada iglesia lo maneja, cada iglesia lo hace. Nosotros lo hacemos de esta manera allí y el dinero no pasa por ninguno de los pastores ni de los ancianos. Nunca pasa por allí. Siempre es este equipo es el que se encarga de hacer todas las compras, las cosas, y allí está. Pero también la Biblia habla del sostén de los siervos del Señor. 1 Timoteo 5. Primera Timoteo capítulo 5. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, lo que me está diciendo acá es que los ancianos, los pastores, es bueno darles una ofrenda, porque ellos son dignos de tal cosa, porque lo están haciendo para Dios, están poniendo de su tiempo, de toda su vida, y a veces de sus bienes también, para servir a la iglesia y para servirnos a cada uno de nosotros los que nos congregamos. Y entonces Dios dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. También el dinero se usa para el mantenimiento del local. Esto hay que pintarlo, hay que pagar la luz, los impuestos son exentos acá, ¿no es cierto? Algunos. Allá se hacen trámites en Córdoba y el gobierno nos exceptúa de prácticamente todos los impuestos. Solo pagamos luz, agua, gas, pagamos un servicio médico. Igual, más bien. Entonces, pero hay que mantener el local, hay que cortar el pasto, hay que mantener las cosas. O sea, para eso se usa el dinero que uno va colocando. Y también para la ayuda de los pobres y necesitados, y también para la obra misionera, tanto local como nacional como mundial. Miren, nosotros tenemos la experiencia de que en las peores crisis jamás hemos dejado de dar la ofrenda a los misioneros. Y jamás nos faltó, jamás. Nosotros hemos tenido épocas en casa que no era porque no había trabajo, sino porque en el trabajo no pagaban. Nos debían dinero, o sea, el dinero estaba. Así que mi esposa una vez hizo una lista. ¿Se acuerdan cuando estaba todo el 2x1? Es viejo eso, ¿no? Pero bueno, en esa época fue. Así que tuvo que hacer una lista de todas las comidas que podía hacer con 2 pesos. Y eso era lo que comíamos, pero aún así, la ofrenda que teníamos destinada para los misioneros y para todos, nunca se dejó de dar. En eso, como dicen algunos, me saco el sombrero con mi esposa. Mi esposa es una excelente administradora, pero excelente administradora. Ella es la que lleva el control absoluto de todo. Y si yo le pregunto, mi amor, ¿cuánto hemos dado de ofrenda este año? Y ella tiene todo registrado. Esta cantidad de ofrenda, a esta persona, esto, a la iglesia, todo detalladito. ¿Por qué? Me dice, Dios es un Dios de orden, hay que tener un orden esto, porque no sé, no es que, sí, le doy por dar. No, tengo que saber. Y otra política que tenemos en la iglesia. La iglesia ofrenda para cuestiones específicas cuando alguien nos pide, ya sea que se hace un congreso, lo que sea, y vienen y nos piden ofrenda, u hogares de niños, y también sostenemos 2 hogares de niños. Bueno, ahora uno se transformó en escuela. La iglesia le ofrenda y no tiene problemas, pero si esa entidad o quien sea no nos comunica mensualmente qué es lo que están haciendo con las ofrendas que se le dan, la iglesia le deja de ofrendar. O sea, tienen que ser responsables. Si la iglesia le ofrenda, nosotros necesitamos saber cómo marcha la situación y cómo marcha ese ministerio. Cuando no dan informe, la iglesia no da el dinero. Nuestra iglesia, gracias al Señor, es una iglesia muy, pero muy generosa, y el Señor les prospera porque ellos son así
Hemos tenido experiencia de que hay un hermano de otra iglesia que hizo un contacto con Cuba y preparó un ministerio allí en Cuba muy grande para preparar predicadores, misioneros y todo, aunque los tenían que andar trasladando porque los persiguen, si no. Entonces, un día tenían clases en un lugar, otro día en otro, y había un matrimonio viejito que vivía en una casa que ellos la prestaban mucho para estas clases de apoyo, y no sé si pasó un huracán, no sé qué pasó, el hecho que se quedaron sin casa. Y la querían construir y nos llamaron para que la iglesia de Crisol le pudiera ofrendar el techo. Nos mandó fotos de la situación, todo lo presentamos a la iglesia y dijimos, el próximo domingo se va a levantar una ofrenda para esto. ¿Saben cuánto fue la ofrenda que se levantó para el techo? Para la casa completa. Así que le enviamos y después nos mandaron las fotos de la construcción de la casa que habían hecho con la ofrenda que se envió. O sea, el Señor no es deudor de nadie. Y es más, Él ama al dador alegre. Así dice la Biblia. Dios ama al dador alegre. Dale de corazón al Señor, no por obligación, sino porque el Señor es bondadoso, es fiel con vos, te da una familia, te da trabajo, te da el alimento de todos los días. No es que vos te esforzás